estar con ustedes esta tarde, una maravillosa instancia de transmitirles mi cariño a la distancia y seguir entregando deseos de que nuestra profesión siga siendo un foco de educación y de cuidados frente a las contingencias sanitarias que en este momento nos afectan, ¿cierto? Que hacen que tal vez no estemos presencialmente reunidos. Y bueno, ¿cierto? Vamos a conversar, como ustedes se pueden dar cuenta, de la actualización en prevención y diagnóstico del virus de leucemia. Es una tabla de trabajo bastante extensa, entretenida, y espero que sea de su utilidad y poder responder la mayor cantidad de dudas posibles. Tenemos una tabla de trabajo y en un inicio vamos a hablar de los dos retrovirus, del virus de la leucemia y del virus de la inmunodeficiencia. ¿Por qué razón? Porque en la literatura aparecen por separado, pero si ustedes se fijan, la mayoría de los test diagnósticos involucran el test de ambos retrovirus a la vez, antígeno de leucemia y anticuerpo de inmunodeficiencia. Eso significa que el gato que es sospechoso de estas enfermedades puede ser sospechoso de ambas a la vez. Y de hecho hay gatos que tienen los dos virus al mismo tiempo. Vamos a conversar de la patogenia, eso más orientado al virus de leucemia, por supuesto, y al pronóstico, algunas palabras de diagnóstico y, por supuesto, nos enfocaremos finalmente en la prevención. Ahora bien, pensando que algunos de ustedes podrían tener algún tipo de duda de tratamiento, esta no es una charla enfocada al tratamiento, pero tenemos algunas diapositivas que van a resumir el manejo de los gatos con virus de leucemia y de retrovirus en general. ¿Bien? ¿Qué son los retrovirus? Como el virus de la leucemia, que se describió a nivel mundial en el año 1964, y el virus de la inmunodeficiencia felina en el año 87, se denominan de esta manera pues tienen una enzima que hace algo muy particular, que es la transcriptasa reversa. Hasta el momento del descubrimiento de estos virus se pensaba que siempre había un orden para la transcripción que era desde el ADN de los cromosomas, se transformaba y se transcribía un ARN mensajero, y del ARN mensajero teníamos la síntesis de una proteína. Siempre es el camino, esa la dirección. Bueno, esta enzima permite que el ARN, que es el material genético de este virus, se transforme en ADN. Y esto es muy interesante porque estos virus, cuando transforman su ARN a ADN en el interior de la célula del animal o ser vivo al cual infectan, dejan una copia de su genoma viral insertado en el genoma, en este caso, del huésped del gato, para siempre. Ese ADN proveniente de la transcripción desde el ARN por la transcriptasa reversa a un ADN viral que se incluye en el cromosoma del huésped, en este caso el gato, se llama provirus. Estos virus son pancitrópicos. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden infectar células derivadas del ectodermo, del mesodermo, del endodermo, todas. No es que tengan privilegio por algún órgano, y esto de inmediato hace compleja su patogenia porque claramente puede afectar todos los órganos y sistemas. Es importante describir que los test de retrovirus indican infección, no necesariamente enfermedad clínica. Algunos gatos positivos a estos virus, y dependiendo de la fase y del virus que estamos hablando, si es leucemia o inmunodeficiencia, pueden vivir años o toda la vida. Disculpen, por favor. Esto significa que nunca se puede eutanasiar un paciente felino por un resultado del test de retrovirus. Bien, pero por otro lado, todos los gatos del mundo deben tener su test de retrovirus. Se recomienda que en todos los gatos haya un test de retrovirus cuando el gato es muy joven, cuando está en la etapa kitten o gatito, es decir, antes de los 6 meses. Y luego, los gatos que tienen acceso a patio, que se denominan de régimen de exterior o semiconfinamiento, se lo toman una vez al año. Y un gato que viva exclusivamente confinado, por ejemplo, en un edificio de departamentos y nunca lo sacan a pasear con correa, con arnés, está siempre en un régimen, lo que se denomina indoor estricto, se va a testear una vez cuando es pequeño y luego solo se repetirá el test a lo largo de los años
si presenta una enfermedad con signos que hagan sospechar. Bien, pero todos los gatos del mundo deben tener su test, pero no se toman decisiones de vida o muerte con un resultado positivo del test. Bien, respecto a las familias virales, el virus de leucemia pertenece a la familia de los retrovirus llamada Gamma retrovirinae. Antiguamente se calificaba como un oncornavirus. Ese prefijo oncorna ya nos hace pensar que es un virus que en algunos individuos los va a predisponer a neoplasia maligna. El virus de la inmunodeficiencia felina, al igual que el virus de la inmunodeficiencia humana, es un lentivirus. Ese prefijo lenti de inmediato nos da a entender que tiene periodos de incubación muy largos y pasa mucho tiempo desde que el gato, en este caso el gato, se infecta hasta que manifieste signos clínicos si es que tiene un tipo de virus que le haga generar signos clínicos. Vamos a ver que en el caso del virus de inmunodeficiencia, algunos tipos virales son muy poco patógenos y otros son muy patógenos. Bien, ¿a quiénes afectan los retrovirus? Los retrovirus afectan a felinos silvestres y domésticos, no solamente a nuestro gato mascota. Y hay casos descritos de virus de leucemia, por ejemplo, en linces, en ocelotes, y de inmunodeficiencia también en felinos ya más grandes, como puma, león, leopardo, y principalmente es un virus de los gatos domésticos. Entonces, hay importancia en cómo mantenemos a nuestros gatos para que no tengan acceso a áreas silvestres donde puedan justamente contactarse los felinos grandes con los felinos domésticos y poder producirse ahí un contagio. Bien, sabemos que con la urbanización de muchas áreas, los gatos que no están confinados pueden tener acceso a especies de vida libre, a especies protegidas, a especies en vía de extinción. Por eso se busca, ya sabemos a nivel mundial hace un tiempo atrás, que los gatitos que tengan acceso a patio tengan algún tipo de gatificación, como se denomina en el patio, para que finalmente sea un patio cerrado, donde el gato no pueda arrancarse para capturar o acceder a compartir enfermedades infecciosas, parasitarias, de todo tipo, bacterianas, virales, protozoarias, etcétera, con especies silvestres. Bien, estos virus es importante conocer un poco de su genética. ¿Por qué razón? Porque también los test que los diagnostican tienen relación con cómo es su estructura. Estos son virus envueltos. ¿Qué significa virus envueltos? Que su material genético ARN está en una nucleocápside interna, pero están rodeados de membrana citoplasmática, en este caso de gato. ¿Bien? ¿Cuál es lo importante de que sean envueltos? Que son sensibles al ambiente y a desinfectantes comunes. Es decir, en la transmisión de estos virus, la contaminación del ambiente, la contaminación de objetos llamados fomites, no es relevante. Estos virus se inactivan con agua con jabón y con cualquier tipo de desinfectante que ustedes ocupen, así también con la desecación, con el alto calor o alto frío, también, ¿cierto?, inactiva el virus. Bien, ahora el test de leucemia felina detecta un antígeno, una proteína que está en la nucleocápside del virión de leucemia que se llama proteína de 27 kilodaltons, entonces la llamamos P27. Bien, y las pruebas de anticuerpos van, que en general para leucemia felina no son pruebas de diagnóstico masivo, son pruebas para experimentación, buscan anticuerpos contra la proteína de envoltura GP70, ¿ya? Entonces lo que nos interesa para el diagnóstico es que las pruebas de test inicial son para el núcleo del virus como tal, el virión, que es la proteína P27. Las pruebas de inmunodeficiencia felina, en cambio, son para anticuerpos. Son pruebas de anticuerpos y van orientadas a proteínas de la envoltura, como la glicoproteína de 120 kilodaltons o la proteína de 41 transmembrana. Bien, y además el virus de la inmunodeficiencia tiene gran cantidad de genes accesorios que hace que hayan tipos virales que se transmiten en la naturaleza y que se pueden incluso recombinar entre ellos. Eso
No pasa con el virus de leucemia, que el virus que se transmite es de un solo subtipo que se llama A. Bien, además les quiero comentar que respecto al genoma del virus de leucemia, los felinos ya tienen en sus cromosomas restos de virus que ya no se transmiten, que no son infectantes, pero que en algún momento ancestralmente infectaron al gato y le dejaron en sus cromosomas una marca, un ADN que proviene de virus, pero que ahora es parte del genoma del gato. Uno se llama virus endógeno felino y el otro es un segmento de un retrovirus de origen murino, de origen en los roedores, que es el RD114. En el virus de la inmunodeficiencia no existe algo así. ¿Qué queremos decir con esto? Que los felinos han subsistido a través de los siglos y ya han vencido virus que ya no existen, pero que dejaron una marca de provirus en su genoma. Acá tenemos un dibujo de estructura de retrovirus. La membrana está representada con un color rojo, en este caso membrana de gato. Hay proteínas de superficie hacia las cuales se generan anticuerpos y están las proteínas de núcleo cápside, que para el caso del virus de leucemia, acuérdense, es la P27 la que se detecta. Bien, ¿cuáles son los subtipos? Los gatos se transmiten a la naturaleza el subtipo A. Ese es el transmisible. Los otros 3 subtipos son defectuosos para su transmisión en vivo. Los gatos, entonces, solo se transmiten el virus A. Pero, ¿qué acontece si un gato infectado del virus A, el provirus viral A, se inserta en el cromosoma adyacente al virus endógeno de leucemia que los gatos ya traen ancestralmente? Se van a recombinar esos materiales genéticos y se va a generar un virus nuevo que va a salir de las células que se llama B. Cuando ese subtipo B aparece en ese gato, lo predispone a la neoplasia maligna, ya sea un tumor sólido o infiltrativo de linfocitos llamado linfoma, o a una proliferación neoplásica desde la médula ósea, que son las leucemias, que hay de distinto tipo, granulocíticas, mielocíticas, y también se puede predisponer a otros neoplasias, pero principalmente las leucemias y los linfomas. En otros gatos, el virus A muta. No hay una recombinación, sino que hay una mutación. Y esa mutación genera un nuevo virus en el organismo de ese gato que sigue transmitiendo al ambiente el virus A, pero en su interior va a haber A con C. Y este virus C, que es por una mutación del gen de la envoltura, genera una pancitopenia. Es lo que algunos textos denominan la panleucopenia-like, porque en el fondo bajan todas las líneas celulares de la médula ósea. Tenemos anemia, trombocitopenia y leucopenia severas, y son gatos que fallecen con rapidez. Y existe un último subtipo, el T, muy poco descrito, que principalmente replica en los linfocitos, generando daño tanto en las zonas del linfonodo como en el linfocito circulante, como en los progenitores de médula ósea, con distinta signología asociada al daño del linfocito T. ¿Bien? En la inmunodeficiencia, según los genes de la envoltura, están los tipos A, B, C, D y E, son 5, no todos igualmente patógenos, y a su vez se pueden recombinar entre sí. Eso no pasa con el de leucemia, que no se transmiten tantos tipos distintos de virus, sino solo el A. Recordemos, esta es una diapositiva importante, el gato le transmite a sus amigos el virus de leucemia y a sus enemigos el de la inmunodeficiencia. Es así como nos acordamos en el pregrado en la universidad de la diferencia en la transmisión de estos virus. El virus de leucemia se transmite por contacto estrecho y mantenido entre gatos que se languetean entre sí, que duermen juntos, que comparten su pocillo de agua y su pocillo de comida. Afecta principalmente a gatos jóvenes, pues antes de los 5 meses es mayor la posibilidad de infección efectiva, hacinados con mala higiene, y también se puede transmitir por mordidas, pero no es lo principal. Su foco de concentración viral más importante es la saliva, por infección de la glándula salival, cualquiera de las glándulas salivales que el gato tiene. El virus de la inmunodeficiencia, en cambio, principalmente afecta a gatos agresivos, por lo cual la prevalencia es mayor en gatos adultos que salgan de sus casas y muchos son machos sin esterilizar.
En estos, la mordedura profunda, perforante, sangrante, es la que transmite el virus. Y el virus se encuentra concentrado en el fluido crevicular cervical o fluido del crevice, que es un fluido ultrafiltrado de plasma de importancia inmune que está en el surco gíngivo-dentario, que es el fluido que estudia la periodoncia humana o veterinaria. ¿Ya? Ahí no está en la glándula salival y en la saliva, sino en este fluido crevicular cervical que está en el surco gingivo-dentario. Y el gato con grados de gingivitis es más eficiente en transmitir la patología por una mordida que un gato con virus de la inmunodeficiencia con la boca saludable. Entonces tiende a generar mucha enfermedad oral el virus de la inmunodeficiencia, mucha gingivitis hemorrágica, gingivoestomatitis linfoplasmocitaria, mucositis alveolar, estomatitis caudal. Para resumir entonces, con dibujos, los gatos amistosos suelen más bien contagiarse de leucemia y los agresivos de inmunodeficiencia, pero esto no es exclusivo. Los gatos amistosos también en algún momento pueden transmitirse de inmunodeficiencia y los agresivos por mordeduras leucemia también. Pero lo principal es eso que acabamos de decir. ¿Cuáles otras formas de transmisión hay en el virus de la leucemia? La saliva, la leche, las heces, secreción nasal, el semen se puede transmitir por reproducción. Y el virus de la inmunodeficiencia por mordeduras y puede transmitirse de madre a hijo, pero no tan frecuentemente como el virus de la inmunodeficiencia humana. Solo si la gata preñada tiene la mala suerte de que la muerdan y la infecten por primera vez, primo infección estando preñada. Y eso va a generar un 70% de posibilidades de que la camada salga infectada. En la forma general y práctica en la naturaleza, la mayoría de las gatas hembras positivas a inmunodeficiencia felina dan a luz gatos no infectados. En cambio, el virus de leucemia sí puede generar nacimiento de gatos infectados, virémicos progresivos, si bien la mayoría muere por abortos alrededor del día 35 a 45 de gestación, es la principal causa de aborto infeccioso en gatos, o por el síndrome del gatito que se desvanece, o síndrome del gatito débil, también llamado, que es el gatito que fallece postnatal, ¿ya? Muy pocos gatos nacidos de hembras virémicas de virus de leucemia van a poder subsistir, ¿bien? Pero también está la transmisión iatrogénica y para los dos virus es importante. Nunca debemos reutilizar jeringas. Esto es una práctica de antaño, muy antigua, que hay que eliminar de nuestra práctica. El instrumental quirúrgico debe ser uno por gato. ¿Por qué nombro esto? Porque sabemos que hay planes de esterilización masiva para gatos ferales, ¿cierto?, en todos los países del mundo, pero a diferencia de lo que pasa con los perritos, la presencia de los retrovirus hace necesaria que no utilicemos una caja quirúrgica para varios gatos. Tenemos que tener distintas cajas y eso se podrán imaginar que encarece y complica los planes de esterilización masiva que pueden, por ejemplo, depender de una fundación o del gobierno de cada país. Y por supuesto, las transfusiones deben ser realizadas desde donantes certificados como negativos a estos virus. No podemos hacer transfusión sin tener el conocimiento del estado retroviral del donante de sangre. Bien, la patogenia del virus de leucemia, en forma general, nos indica que se contagia principalmente en forma horizontal. Llega a la orofaringe, se multiplican linfocitos locales, luego hace una viremia inicial, llega a la médula ósea, infecta especialmente neutrófilos, plaquetas, pero todas las líneas celulares, y se disemina de nuevo en una viremia secundaria. De los gatos que tengan contacto con el virus, ustedes pueden ver ahí que hay porcentajes de qué es lo que va a pasar. Cuando un gato se contacta con el virus de la inmunodeficiencia felina, el 100% queda infectado, persistentemente, de por vida. Pero según la cepa de virus que tenga, es si va a dar signos o no en un futuro. En cambio, con el virus de leucemia no pasa eso. Cuando el gato se infecta por contacto estrecho y mantenido con el virus de leucemia, no todos los gatos van a tener el virus para siempre. El gato que tiene el virus para siempre, que es el 30 al 40% de los infectados, va a ser la viremia persistente, que actualmente se llama progresiva, y ese es el gato que se va a morir
porque así es, se va a morir lamentablemente, y es el gato que transmite a los demás. Es el gato que nos interesa en nuestro centro veterinario porque es el que llega enfermo, ¿bien? Hay un 30-40% de virémicos transitorios o regresores y hay un 20-30% resistentes que hacen a una infección que se llama actualmente abortiva. Generan rápidamente anticuerpos y muy buena inmunidad celular y eliminan el virus. Nunca llegó a la médula ósea y hay resultados discordantes en pocos pacientes. Entonces, el virus de la leucemia es un virus envuelto. Cuando ingresa al organismo, se adosa la membrana del virus con la membrana del gato de su célula y se genera el proceso llamado adsorción viral. Se fusiona la envoltura y se libera la nucleocápside en el citoplasma y es ahí donde, gracias al mecanismo celular, el virus permite que la transcriptasa reversa transcriba el ARN-ADN que se transporta al núcleo donde se integra como una doble hebra de ADN que se llama provirus. Y la infección será vitalicia porque cada vez que las células se multipliquen, se hereda el provirus, ¿bien? Y se van produciendo nuevas partículas de ARN, ¿cierto? Y partículas virales completas de núcleo, cápside y membrana que escapan por yemación de la célula. Este no es un virus citolítico. La infección de la célula no destruye la célula. Entonces, en este ciclo, el gato inmunocompetente, que suele ser mayor de 5 meses, muy bien alimentado, sin estrés, sin hacinamiento, según el autor es 1/5 o 1/3 de los gatos, es solamente un gato que hace infección oronasal focal sin viremia persistente. Puede haber una viremia transitoria, pero rápidamente hay anticuerpos, inmunidad celular y se acabó la infección. En 4 a 6 semanas después ya no tienen virus. Y por esa razón suelen ser negativos a las pruebas de antígeno, ¿bien? Hay algunos de esos gatitos que pueden tener persistencia del antígeno en algunos tejidos linfoides o médula, pero eso no tiene importancia en la práctica. Y el gato no inmunocompetente puede ser virémico progresivo, que es el que nos interesa, o el transitorio. Hay algunos discordantes y unos latentes en médula ósea, pero también en vejiga, órgano mamario. Acá tenemos una tabla general que nos habla de las 3 etapas. Entonces, abortiva es el gato de muy buena inmunidad que elimina el virus, la regresiva, que es la transitoria, y la progresiva o persistente, que es el gato que nos interesa en la veterinaria. Bien, y aparece al final, en la última columna, como el primer gato es negativo a las pruebas tradicionales, sería positivo una prueba de anticuerpos, lo sabemos, y cómo se diferencia el regresivo del progresivo. El progresivo es positivo a todos los test y, por supuesto, tiene los signos y síntomas compatibles cuando termina su periodo de incubación. Esta es una de las mejores tablas que se encuentran en la literatura felina, que resume entonces este ciclo del virus. Hay gatos que nunca se van a exponer al virus y obviamente son negativos a todas las pruebas, pero algunos de ellos, si tienen la mala suerte de tener acceso al virus, pueden ser entonces el gato inmunocompetente de infección abortiva, que es el segundo grupo, y si no es inmunocompetente, están las otras 4 posibilidades. Virémico transitorio, virémico progresivo persistente, gatos discordantes y unos portadores de médula ósea. Bien, la patogenia de los retrovirus es muy importante que recordemos que se produce por 3 mecanismos. Inmunosupresión por distintos mecanismos, el virus de leucemia respecto al de inmunodeficiencia, pero es lo que la mayoría de nosotros en la clínica pensamos. Y la neoplasia maligna, que puede ser mayor predisposición a linfoma, leucemia, carcinoma o sarcoma. Los retrovirus, los 2, leucemia y inmunodeficiencia, predisponen a cáncer. E inmunodesregulación, y esa es la que se nos olvida. ¿Qué significa inmunodesregulación? Enfermedades inmunomediadas, las que antiguamente se llamaban autoinmunes, por sobreestimulación patológica del sistema inmune. ¿Qué me interesa destacar con esta diapositiva? Que es un error terrible, porque un gatito esté enfermo y salga positivo a retrovirus, darle inmunoestimulantes. Porque muchos de estos gatos los que tienen es un cuadro severo, por ejemplo, por anemia hemolítica inmunomediada. Y si ustedes les dan inmunoestimulantes, los van a empeorar.
o tienen poliartritis, o tienen glomerulonefritis, algunas de ellas muy proteinúricas, o tienen enfermedad inflamatoria oral con mucositis alveolar y estomatitis caudal, o tienen trombocitopatía, que es inmunomediada. Entonces, en esos gatos no se pueden inmunoestimular, de hecho hay que inmunosuprimirlos, ¿bien? En cambio, un gato que pasa haciendo neumonía, que hace tiña y no se mejora, que tiene una criptococosis terrible y cuesta tratarlo, una toxoplasmosis sistémica, ese gato tiene inmunosupresión y a ese sí le podemos dar inmunoestimulantes, ¿bien? Quiero destacar esto porque ha acontecido en mi país que de pronto al gato enfermo se le dan inmunoestimulantes y no se piensan qué es lo que tiene en particular. Y la mayoría de ellos tienen anemia o trombocitopenia y no deben ser inmunoestimulados porque empeoran. ¿Cuáles son los principales signos diferenciales comparativos de estos virus? Las enfermedades oportunistas por inmunosupresión, la anemia y los linfomas, ya sea sólidos en masa o infiltrativos difusos en el caso del virus de leucemia, las infecciones concurrentes por oportunistas, al igual que en el caso anterior en la inmunodeficiencia, mucha enfermedad autoinmune, especialmente en boca y también en riñón, y cuando se trata de neoplasias, los gatos con inmunodeficiencias tienen más sarcoma y carcinoma que linfoma, pero pueden tener de los dos. Y secundariamente, recordemos que el virus de la leucemia afecta mucho la médula ósea y también genera abortos, cosa que la inmunodeficiencia no hace, y genera síndrome de gatito débil que la inmunodeficiencia no hace. Si un gato tiene signos neurológicos, es más probable que tenga inmunodeficiencia que leucemia y también genera anemia. Los dos retrovirus generan anemia, pero por distintos mecanismos. Bien, los test de diagnóstico. Existen para leucemia el ELISA o inmunocromatografía de antígeno P27. La sensibilidad y especificidad han sido estudiadas tanto por el laboratorio que lanza un test diagnóstico, pero principalmente por estudios independientes comparativos de los test, ¿bien? También hay inmunofluorescencia, PCR de ADN y PCR de ARN. Recuerden que como es un virus ARN, los PCR de ARN buscan detectar viremia activa y los PCRs de ADN buscan determinar principalmente infección latente o presencia del provirus, ¿ya? Del ADN generado a partir del ARN viral por la transcriptasa reversa. En la inmunodeficiencia se utiliza una ELISA o inmunocromatografía de anticuerpos, también hay estudios de Western blotting, pero frente a necesidad de un segundo test, tal como ocurre con leucemia, PCR es lo más utilizado, aislamiento viral raramente, y en el caso del paciente ya positivo, la medición de tasa linfocito T helper, linfocito citotóxico es re importante, muy importante, para evaluar las respuestas terapéuticas y el pronóstico. Acá tenemos una tabla de literatura que nos muestra desde los días después de infección cómo van saliendo positivos o no las pruebas de ELISA, inmunofluorescencia directa, los PCRs de sangre y los PCRs de médula ósea, ¿ya? Entonces, no viene al caso hablar de esta tabla con detalle, nos demoraríamos mucho, pero lo importante es que ustedes sepan que está la información descrita y publicada para que uno no cometa errores al momento de diagnosticar. Siempre para virus de leucemia se parte con la prueba de P27, de ELISA, que se hace en laboratorios especiales o con un test SNAP del laboratorio AIDEX o con inmunocromatografía, que son las pruebas de los otros laboratorios como Anigen, Virbac, Witness, etc. ¿Bien? Los PCR se utilizan como segunda parte de diagnóstico. Nunca se parte con PCR en un gato con virus de leucemia. Es para diferenciar entre los latentes virales, que son gatos en que sospechamos que está el virus, pero salen negativos al test tradicional de ELISA, ¿cierto? O obviamente también gatos que puedan tener viremia, que van a salir positivos a los dos PCRs, el de ADN y el de ARN. El de ARN es principalmente para el virus circulante, el virus libre. Bien, interpretemos en forma práctica el test que realizamos en las clínicas. Si tenemos un gato clínicamente sano y le tomamos el test de virus de leucemia y sale positivo, no hay que asustar al tutor, simplemente se indica que es un gato positivo al virus, no necesariamente a la enfermedad, y se debe retestear.
en 6 a 8 semanas. No sabemos si la viremia es transitoria o es persistente. Entonces vamos a repetir en 6 a 8 semanas y ahí tenemos entonces el resultado. Si el segundo resultado resulta positivo, el gato inequívocamente es un virémico progresivo y va a manejo, no se deja a la deriva. Existe una recomendación para aumentar la calidad y esperanza de vida de esos gatos. Ahora, si un gato enfermo sale negativo al virus de leucemia, se tiende a descartar que esa enfermedad tenga relación con virus de leucemia. Pero si hay dudas, es que se piden los PCR de sangre, de médula o inmunofluorescencia. En cambio, si el gato enfermo es positivo a virus de leucemia, se deduce de inmediato que su patología está agravada, potenciada o generada por el virus de la leucemia felina. ¿Bien? Respecto a la inmunodeficiencia, un gato sano negativo puede ser un gato infectado recientemente porque hay un periodo de ventana extenso, igual que en el VIH humano, que esto no pasa con el virus de la leucemia, en que hay un periodo de ventana tan importante. Puede ser un gato verdadero negativo o eso es lo principal, ¿cierto? Entonces lo retesteamos en un mínimo de 2 meses. Pero si el gato sano es inmunodeficiencia positivo, puede ser o verdadero positivo, o si el gatito es joven, menor de 3 a 4 meses, puede tener inmunidad pasiva calostral, porque la hembra con FIV no le transmite normalmente al gatito la enfermedad, pero sí por la leche el gato recibe el calostro. Entonces un falso positivo, incluso en algunos gatos hasta 6 meses. En algunos países se vacunó para subtipo A y esos gatos pueden tener algunos test positivos por anticuerpo vaccinal. Vamos a ver en un momento más que hay test que diferencian el anticuerpo vaccinal del anticuerpo real. ¿Bien? Y si el gato enfermo es negativo, puede ser que se hayan agotado los anticuerpos, porque sabíamos que ese gato era positivo y ahora que está moribundo sale negativo, es un agotamiento de anticuerpos, o puede ser un gato que sale positivo al test y se relaciona su enfermedad con el virus de la inmunodeficiencia. Esta diapositiva nos explica también por qué los gatos que tienen acceso al exterior se testean una vez al año. Porque si ustedes saben que un gato todos los años da positivo a inmunodeficiencia y de pronto llega muy, muy grave y sale negativo, estamos en fase final, se están agotando los anticuerpos. En cambio, si ustedes nunca habían atendido a ese gato, si el gato nunca se tomó un test y llega moribundo a la veterinaria y le toman un test y sale negativo, se van a quedar con la tremenda duda. Se van a quedar con esa duda de si el gato en realidad es un negativo o es un gato que agotó anticuerpos. El protocolo para el gato positivo es monitorearlo cada 3 a 4 meses de por vida, tratarlo cuando hayan enfermedades tratables y seguirlo todo su vida, a través de su vida. Cada 4 a 6 meses se toma el peso, la condición grasa y muscular, el examen clínico y se toma como mínimo perfil electrolitos hemogramas, PCR para los 3 micoplasmas, Hemophilus, Hemominutus turicensis, frotis de plaquetas y según cada caso pueden necesitar tal vez radiografía, ecografía, alguna otra cosa. ¿Bien? ¿Qué nos dice la Sociedad Mundial de Medicina Felina en cuanto a la inmunodeficiencia? Que los gatos positivos siempre deben estar confinados y se tratan las enfermedades subyacentes y para el caso de la inmunodeficiencia se evitan los corticoides si el paciente tiene enfermedad oral. Se utilizan antivirales como sidobudina, antimicrobianos, interferón, las exodoncias totales. La sidobudina en realidad se recomienda siempre en estos casos y si tienen infecciones concurrentes es cuando más sirve la medición de tasa T4, T8 y usar Plerixafor, sidobudina u otros antivirales. ¿Bien? Para el caso de la inmunodeficiencia, ¿qué nos indica la Sociedad Mundial de Medicina Felina? Que se traten los gatos que tienen signos, ¿cierto? Y el tratamiento es sintomático y los antivirales no funcionan tan bien en el gato con leucemia como en el de inmunodeficiencia, pero se utilizan los mismos, sidobudina, lamivudina, etc. Entonces la terapia se resume en manejo, confinamiento, buena alimentación, desparasitación al día, manejo sintomático de las patologías, manejo específico con antivirales y siempre que haya neoplasia, terapia oncológica. Estos gatos cuando hacen neoplasia responden muy bien a la terapia oncológica. El problema es que fallecen de las otras complicaciones del virus,
pero sus sarcomas, sus linfomas, sus carcinomas responden muy bien a las modalidades terapéuticas oncológicas cuando el diagnóstico es precoz. En el manejo, confinar, esterilizar, controlar los mejores alimentos que puedan comprar, fármacos siempre de primera calidad, en las dosis más altas, los ritmos horarios más estrictos, porque justamente acá el gato de su parte no pone mucho para mejorarse o controlar una patología, entonces porque su sistema inmune puede estar alterado. Entonces los fármacos que se recomiendan en estos gatos son siempre los mejores. El pronóstico. Esta es una diapositiva que debemos incorporar en nuestro disco duro porque debemos decirle al cliente esta información. El pronóstico es pobre en el virémico persistente. 70-90% de los gatos con leucemia mueren entre 1 año y medio y 3 años de vida o entre 1 año y medio y 3 años del diagnóstico. Como la mayoría de los gatos se infectan en el postnatal por el langueteo de la madre al hijo vía horizontal, son gatitos que raramente viven más de 3 años. En cambio, con la inmunodeficiencia, la enfermedad comienza después de 4 o 6 años de la infección, en cualquier momento que sea, y según la cepa de virus, que es un subtipo de virus en realidad, hay gatos que siempre van a ser positivos y se van a morir de viejos, a los 28, 30 años, que es lo que viven los gatos actualmente, y nunca dieron signos. Bien, vamos a destacar entonces. El virus de la leucemia es altamente fatal, es incurable, y la mayoría de los gatos fallece entre 1 año y medio y 3 años. El monitoreo, el diagnóstico precoz y el tratamiento permite que algunos de estos gatos vivan más tiempo y pueden vivir 8 o 10 años algunos, con suerte, pero la mayoría fallece. Esto hace relevante que debemos prevenir. Ya lo dijo el doctor Richard Ford en el Congreso Mundial del año 2018. Ya no se debe hablar de cómo tratar a los gatos positivos en los congresos, eso lo dijo él claramente, sino que debemos hablar de cómo prevenir esta patología, porque es una patología que ya en muchos países no está presente, ha podido ser controlada efectivamente, y eso es porque los métodos de prevención son muy efectivos en el virus de la leucemia felina. Bien, dentro de la prevención del virus de leucemia, el testear a todos los gatos es necesario y el separar positivos de negativos solo se hace en albergues y refugios. Mantener los gatos confinados, esterilizarlos, los criaderos de razas puras deben ser negativos. Cuando llegue un gato nuevo hay que tenerlo en cuarentena, lo que se recomienda 6 meses, pero lo principal de prevención es testeo y vacunación. Esa es la piedra angular de la prevención del virus de leucemia. Se considera obsoleto en una casa tener que separar un gato positivo de uno negativo o separarle sus utensilios o que no puedan dormir juntos. Eso está totalmente obsoleto, eso se indicó hace décadas atrás. Y esto porque actualmente hay vacunas que son fabulosas en la prevención de este virus. Y un gato negativo que convive con uno positivo debe mantenerse vacunado y no se va a infectar. Entonces es muy interesante conversar de la prevención desde este momento en adelante. Les quiero comentar con mucha tristeza que tal como se dijo en el Congreso Mundial de Medicina Felina de hace 3 años atrás, Chile es el país del mundo con más alta prevalencia de virus de leucemia felina. Sudamérica tiene alta prevalencia, igual que África, igual que Asia, pero Chile en particular lo supera a todos los países en la estadística mundial que se entregó del año 2008 al 2016. No han existido estadísticas más modernas, globales de estos virus. Pero esto es muy triste para mí tenérselos que contar, pero es la realidad que tenemos en Chile. No hay semana en que no llegue a una clínica veterinaria chilena un gato con virus de leucemia. Bien, ¿qué se indicó en el Congreso Mundial del año 2017? Que las pruebas diagnósticas son claves para controlar los retrovirus junto con la vacunación y se testean todos los gatos nuevos, siempre antes de vacunar, siempre cuando un gato se exponga a un gato desconocido, luego de un evento riesgoso de potencial exposición, como puede ser que el gato se arrancó de la casa, o cuando un gato se enferma de enfermedades compatibles. Bien, bueno, ¿cómo es la sensibilidad y especificidad de los test? La Sociedad Mundial de Medicina Felina hizo pruebas para los más de 18 test que existen a nivel mundial. A Chile llegan 8 marcas de test, la mayoría son pakistaníes o chinas,
y no están recomendadas por la Asociación Mundial. La Asociación Mundial recomienda principalmente 5 test, ¿ya? Aquí en esta figura aparecen 4 de esas 5 marcas. La marca SNAP, Witness, Anigen y Betiscan. Todas son excelentes y todas recomendadas por la ICFM. Si bien, para un país con alta tasa de virus de leucemia, se pueden dar cuenta que el ELISA, que es el SNAP de AIDS, tiene 100% de sensibilidad y especificidad, cosa que las pruebas de inmunocromatografía no presentan, que son las otras. ¿Cuál es la prueba que falta? Se las comento enseguida, que es la de Virbac, ¿bien? Es la quinta. Este estudio del año 2017 es justamente liderado por la doctora Tucker, Crawford y Levy, que son expertas que siempre están en los congresos y son las que permitieron entonces entregar una recomendación universal de cuáles son los mejores test disponibles en el mercado. A este test se suma al año siguiente el Speed Duo de Virbac y por eso les comento que son 5 los test que se utilizan como recomendados para el diagnóstico. Ahí ven la sensibilidad y especificidad para el virus de la leucemia del test de Virbac. Entonces ahí están todos los que están recomendados. ¿Qué pasa con la inmunodeficiencia en estos mismos años? Las prevalencias mayores en Centroamérica y Chile se considera el tercer a cuarto país en prevalencia mundial de inmunodeficiencia y dentro de la región Colombia y Argentina son los más afectados, según esta estadística del 2008 al 2016, presentada en el Mundial de Medicina Felina 2017. Acá tenemos en esa estadística, si se fijan, 8% es bastante alto en Colombia y luego sigue Chile en esta tabla, pero las tablas que incluyen a Argentina nos tienen ahí disputando con nuestro querido país vecino ser de los principales países de la región con virus de la inmunodeficiencia. Bien, respecto al testeo de los gatos con inmunodeficiencia, existen entonces pruebas de anticuerpos y pruebas de antígeno, pero principalmente son pruebas de anticuerpos y ahí está la sensibilidad y especificidad de todos los test, de los 5 test recomendados, SNAP, Witness, Anigen y Betiscan arriba, Speed Duo de Virbac abajo, y es muy interesante que sí podemos diferenciar para los países que alguna vez vacunaron como Estados Unidos, anticuerpos vaccinales de anticuerpos reales. Esas pruebas son Witness y Anigen. El SNAP combo de AIDS y el Betiscan y el de Virbac no discrimina si es un falso positivo por anticuerpos vaccinales, ¿ya? Entonces, si estuviéramos en esos países, vamos a privilegiar para la inmunodeficiencia el diagnóstico con marcas Witness o Anigen. Bien, la terapia específica, solo les comento, lo más usado a nivel mundial es la soduvidina. Es un producto que no se puede usar en gatos anémicos, entonces hay que tenerlo en consideración. 5 a 10 miligramos cada 12 horas de por vida y interferón omega solamente para mejorar calidad de vida, pero no como antiviral. No funciona como antiviral para leucemia. El interferón omega entonces se puede utilizar en gatos con leucemia. La mayoría de la literatura no lo recomienda para inmunodeficiencia porque aumenta la liberación del virus desde los macrófagos, pero en leucemia sí, y en Chile no está disponible, solo algunos clientes han podido viajar al extranjero y conseguirlo. Cuando ya no está muy disponible la soduvidina, como ocurre en Chile, la mibudina es la segunda opción. Yo tengo en este momento muchos gatos tratados con la mibudina. Afortunadamente con anemias leves sí se puede usar, con VGAs del menos del 23% no. La dosis es más alta, 20 miligramos kilo cada 12 horas. También sirve, por supuesto, en inmunodeficiencia. Hay publicaciones de ICEN3. ICEN3 es un producto muy interesante, muy costoso, pero la mayoría de los gatos que lo reciben tienen vómitos de difícil control con fármacos. Y por lo tanto no es un medicamento de primera elección, a menos que en el país donde ustedes vivan este raltegravir esté más económico, como es en Brasil. En Brasil hay muchas publicaciones de gatos con leucemia e inmunodeficiencia tratados con raltegravir, pero en mi país vale $1,000 el frasco aproximadamente y la mayoría de los gatos lo vomitan, entonces el cliente queda muy molesto con esa situación y ocupamos más la mibudina o soduvidina. Bien, hablemos de la vacunación para ir terminando nuestra presentación.
¿Qué es lo que sabemos de la vacunación? Bueno, recordemos, todos los gatos menores de 1 año nunca deben ser vacunados si tienen signos clínicos de enfermedad. Cualquier signo, decaimiento, toses, estornudos, fiebre, anorexia, lo que quieran. Y los gatitos menores de 1 año, si han estado enfermos, de preferencia deben haber terminado sus terapias antes de retomar el plan de vacunación, porque se supone que un gatito pequeño se vacuna habitualmente, con bastante frecuencia, normalmente cada 2 a 4 semanas. Entonces, puede ser que si está enfermo, por ejemplo, un complejo respiratorio, le vamos a dejar terapia, se va a detener el plan de vacunación hasta que el gatito ya esté mejor y no esté tomando fármacos. Los gatos adultos con enfermedades crónicas estables y manejadas con un veterinario de cabecera deben ser vacunados, siempre. Un gato con enfermedad renal crónica, un gato con neumopatía crónica, un gato con cáncer, recibe sus vacunas hasta el último día de su vida, especialmente en las edades extremas, y estos gatos suelen pasar a la etapa madura, senior o super senior, es decir, gatitos de más edad. Siempre deben tener sus vacunas al día, pero cuando están estables, no cuando el gato viene una crisis y está descompensado. Cuando el gato ya está estable, sus vacunas se realizan. Es un error suspender la vacuna, por ejemplo, en un gato de 9 años con cáncer, en un gato de 12 años con enfermedad renal. Eso no se hace, está protocolizado. Los planes de vacunación publicados recomendados deben ser cumplidos, porque es lo que nos asegura un mejor control de las enfermedades y evitar problemas de demanda profesional por mala praxis, que cada vez son más frecuentes a nivel mundial. Las citas de vacuna no deben atrasarse. Y como ustedes ya lo han visto en las publicaciones de la CDC, Centro de Control de Enfermedades, de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de la WASABA, y como lo han visto en publicaciones específicas felinas, como de la AFP, la Sociedad Americana de Medicina Felina, la ABCD, que es la Sociedad Europea de Medicina Felina, y la ISFM, que es la mundial, las contingencias actuales como pandemias, desastres naturales como tsunamis, tormentas, no son razón para aplazar los planes de vacunación y desparasitación. Por el concepto One Health, una salud, es aún más importante realizarlos. Las vacunas en gatos no se aplican en flancos. Eso se recomendó años atrás y ya está deshecho, está obsoleto. Nunca en la cola tampoco. Y los gatos se vacunan de por vida. Recuerden que el sistema inmune es capaz de responder a distintos antígenos a la vez. Por eso los planes de vacunación se van adecuando a cada medio, a cada país, según la prevalencia de enfermedades y según el tipo de vacunas disponibles, porque no en todos los países están los mismos productos biológicos farmacéuticos de vacunas, pero las vacunas son de por vida y cumpliendo una calendarización. Y no hay inconveniente en que un gato reciba 14 vacunas, 25 vacunas un mismo día. No es tema, porque el sistema inmune es capaz de responder a esas vacunas. Ahora bien, los protocolos publicados buscan ser lo más criteriosos para ir evaluando a los gatitos cómo responden a sus vacunas a través de los años, disminuir los efectos adversos y poder en forma clara estar seguros si es que hubiese algún efecto adverso, que son muy poco probables en gatos, son más frecuentes en perros y en medicina humana, poder saber exactamente a qué principio, a qué producto se generó el principio o el efecto adverso. Tenemos aquí lo publicado por WASABA en marzo del 2020, cuando ya la pandemia estaba en pleno, y cómo el doctor Scott Wyss, que es el referente de WASABA para esta enfermedad del coronavirus, el COVID-19, y para toda la información objetiva basada en evidencia de qué ocurre en los animales y el hombre respecto a esta pandemia. Miren ustedes lo que dice ahí. Los animales, pese a la pandemia, deben acceder a un centro veterinario porque somos centros de salud de primera necesidad y no podemos cerrar en pandemia, cuando hay emergencias, urgencias o cuando hay que vacunar tanto de la rabia o de las otras series de vacunas. Eso se considera una cita esencial. Las vacunas no se pueden atrasar por una situación de pandemia como la actual. Todo lo contrario, debe reiterarse la importancia de que se mantengan al día, lo mismo que la desparasitación interna o externa,
si bien esta última la puede hacer el cliente en su casa con la indicación telefónica o por correo del médico veterinario tratante, y no es imprescindible de que el animal vaya al centro veterinario a desparasitarse, se puede hacer en casa, pero la vacuna sí se hace en el centro médico. ¿Qué pasa con la vacunación para el virus de la leucemia felina? El virus de la leucemia felina tiene una vacuna que es obligatoria a nivel mundial para todos los gatos de menos de 2 años. El 100% de los gatos del mundo debe estar vacunado cuando es pequeño, y después de los 2 años pasa a clasificarse como vacuna no core, que significa que hay algunos gatitos que ya no necesitan refuerzos, pero antes de los 2 años es obligatorio. El test de diagnóstico inicial es la norma, es el protocolo, es lo que debemos hacer siempre, pero si un cliente no puede pagar un test de retrovirus, el gato se vacuna igual de virus de leucemia. Recuerden que está totalmente comprobado que ninguna de las vacunas existentes a nivel mundial para virus de leucemia, de ninguna de las marcas, afecta la salud ni el curso de la patología si es que el gato tenía ya el virus y no lo sabemos porque no tomamos un test. El virus, o mejor dicho, la vacuna para leucemia felina jamás induce una enfermedad, jamás agrava o reactiva un gato latente, por ejemplo, de virus, jamás ayuda a favor tampoco en la patología. Es absolutamente inerte, no interesa. La vacuna se pierde, es como haberla botado a la basura si se la ponemos a un gato que ya tiene el virus, pero que por el lugar donde vive y los medios económicos de esa familia no se pudo tomar el test antes de colocarse una vacuna. Bien, la primera dosis obligatoria es a las 8 semanas de vida, se genera un refuerzo entre los 21 y 28 días, nunca después de los 30 días, y un segundo refuerzo al año, 12 meses de la anterior. Y si el gato tiene riesgo epidemiológico, se revacuna de por vida cada 1 a 2 años, siempre en miembro posterior izquierdo y siempre subcutáneo distal a la rodilla. El Congreso Mundial de Wasaba del año pasado en Canadá insistió en la importancia de vacunar en las extremidades distal a la rodilla, especialmente las conferencias de la Sociedad Mundial de Cirujanos Veterinarios Oncológicos, la VSSO. Bien, ¿qué pasa en Chile con la vacuna? Qué pena lo que les voy a contar, con mucha tristeza. La vacuna de leucemia felina en Chile es eficaz, muy eficaz. De hecho, una de las mejores del mundo, la que tenemos, pero no es efectiva. Vamos a explicar esto. Qué pena, ¿no? Una gran tristeza. Esa es la realidad del país donde yo vivo. Pero esto está mejorando, esto está cambiando en los últimos 4 años. ¿Por qué es una vacuna eficaz pero no efectiva la que nosotros tenemos? Que es la misma que ustedes tienen. ¿Qué pasa? Bueno, la eficacia de una vacuna, que la vacuna que hay en Chile es eficaz, muy eficaz, de hecho se considera una de las 2 mejores del mundo, tiene que ver con los resultados o beneficios de salud proporcionados a los individuos cuando la vacuna se crea y se prueban las condiciones ideales, con estándares internacionales de ensayos clínicos, ¿bien? Está en función de su inmunogenicidad, que es la capacidad de generar el tipo apropiado de respuesta inmune. Según la enfermedad vamos a adquirir inmunidad celular, inmunidad humoral, inmunidad de mucosas o todas, del periodo de duración de la protección, del lugar adecuado, donde queremos que esté la inmunidad, si es mucosas o en sangre, y frente al antígeno que nos interesa, que sea un antígeno inmunizante. La vacuna existente en Chile es muy eficaz. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no es efectiva? Porque la efectividad en la población de una vacuna depende de las condiciones reales o habituales de una práctica. Fíjense que una buena eficacia no siempre involucra una nueva efectividad, que es lo que pasa en Chile. La efectividad depende de factores como la aceptación y accesibilidad de la población a la vacuna, una pauta correcta de administración, en la dosis correcta, en el lugar correcto, con la técnica correcta, los intervalos correctos, la conservación en su cadena de frío, su manipulación apropiada. ¿Qué pasa en Chile? Por años, nosotros, los médicos veterinarios, en forma muy torpe, con muy poco conocimiento, nos equivocamos y dejamos de vacunar. Llegaron las vacunas a Chile y nosotros no las aplicábamos. De hecho, pensábamos que las vacunas le podían caer mal al gato, o que las vacunas no eran efectivas, o que habían gatos que se enfermaban con las vacunas. Nunca fue. Las vacunas, especialmente las actuales, son excelentes, ¿bien? Y el problema entonces es que a nivel nacional
teniendo una vacuna tan buena, somos el país con más prevalencia porque no todos los gatos de Chile están vacunados y es una vacuna obligatoria. Entonces esto es algo como de locos, es algo demencial. ¿Cómo podemos ser el país con más prevalencia de virus si tenemos una vacuna de tan buena calidad? Bueno, ahí está la respuesta, porque no en todas las ciudades de mi país el 100% de los gatos está vacunado. Y cuando las personas lloran la pérdida de su gatito con virus de leucemia, una enfermedad tan triste, tan terrible, y sabemos que era totalmente prevenible con vacuna, hay que ver que da pena. Y cuando el cliente se entera de que a su gato nunca le hubiera pasado esto si se hubiera vacunado, se siente muy frustrado. ¿Por qué nunca nadie le habló de la vacuna? ¿Por qué ningún colega le recomendó esta vacuna? Entonces es algo muy importante que tenemos que considerar. Recordemos, la vacuna de leucemia felina es obligatoria en gatitos y es no obligatoria u optativa en adultos. Este es un mensaje relevante. Por favor, incorpórenlo a su práctica diaria. No cometan los errores que, por ejemplo, en Chile cometimos por tantos años, que nos ha costado caro y que ahora ya, afortunadamente, en estos últimos 3 a 4 años estamos cambiando, torciendo esa mano a este destino triste de estos gatos, pero que no les pase a ustedes. Partan mejor que nosotros. Ya el año 2013, pese a que la vacuna de leucemia está indicada desde el año 2009, ustedes saben, desde el 2009 es obligatoria, pero el año 2013 el Journal de Medicina Felina y Cirugía publicó un artículo especial de guías de vacunación porque había preocupación en la comunidad internacional de que seguían habiendo muchos casos de virus de leucemia en algunos países, sobre todo Centro y Sudamérica, también Asia. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo esta publicación para recordar que, tal como lo dice el 5º párrafo a la derecha, todos los gatos debían recibir su vacuna de leucemia felina cuando tienen menos de 1 año con un booster y luego un segundo booster, ¿cierto?, al año y luego según su riesgo de exposición. Perfecto. ¿Qué pasó ahora? Este año, nuevamente, la doctora Yuri Levy y la doctora Susan Little vuelven a publicar el 2020 un nuevo artículo, porque todavía hay ciudades y países donde la vacuna de leucemia no se está aplicando del modo correcto. Y esta enfermedad tan triste, tan terrible, puede ser prevenida con mucha facilidad. En este artículo que pueden ustedes acceder a leer, ya está libre, ya no está como artículo necesario de ser comprado, ya está de libre acceso, se destaca en uno de sus párrafos que la vacunación junto con el test es la herramienta preventiva más importante. Y de hecho ya en Australia, en algunos países como Canadá, Estados Unidos, ya casi no se ven gatos con leucemia. Comienzan a ser casos del pasado. En cambio, nosotros todavía estamos con esta problemática. ¿Qué es lo que se publicó ahora en marzo del 2020? Como dice a la izquierda, todos los gatitos, todos los kitten reciben su vacuna, aunque sean gatos de pedigree comprados en criaderos negativos. No importa, la vacuna es obligatoria para todos. Se coloca a las 2 semanas, un booster a las 3 o 4 semanas y un segundo booster al año. Listo. Nos pasamos al párrafo de la derecha. ¿Qué pasa en los gatos de más de 2 años si no tienen riesgo de exposición porque son de departamento, indoor estricto? Nunca más se vacunan, nunca más. Pero si el gato tiene algún riesgo de exposición, como un gato que de pronto se les arranca y no vuelve, o vive un positivo con un negativo, etcétera, se revacunan anualmente, los que salen a patio, los que andan callejeando, y algunos pocos se van a vacunar cada 2 años cuando el riesgo de exposición es bajo. Por ejemplo, un acceso limitado al exterior, el gatito sale al patio y es muy poco probable que en la noche entre un gato desconocido a ese patio y orine, defeque, tome el agua del gato, etc. Bien, y eso es lo que está indicado por la vacunación mundial y es una norma y es lo que todos debemos hacer. ¿Qué pasa con la vacuna de la cual vamos a conversar, cierto? Que es la que tenemos en Chile. En Chile tenemos la vacuna de leucemia felina del laboratorio MSD, ¿cierto? O Merck, la Quantum. ¿Qué importancia tiene? Independiente de su formato, porque sabemos que hay países donde viene sola, como en Chile, donde vienen vacunas quíntuples o de otras modalidades. Lo importante es que es una vacunación obligatoria para gatitos de menos de 2 años y siempre con un test inicial de ELISA o inmunocromatografía
realizado por uno de los 5 test confiables que nos indica la literatura. Bien, veamos. Hay protocolos de vacunación. La vacuna de leucemia se coloca en el miembro posterior izquierdo subcutáneo distal a la rodilla. No se coloca en el flanco, no se coloca jamás en la cola. Y como les decía, la Sociedad de Cirugía Oncológica Veterinaria se ha preocupado en los últimos congresos WhatsApp de insistir en respetar estos planes de vacunación. Bien. De hecho, la vacuna Novavax Quantum de leucemia es la única autorizada en Estados Unidos, ¿ya? Y tiene una duración de inmunidad que se certifica que dura hasta 2 años. Es eficaz tanto para la viremia transitoria, para el latente regresivo y para la viremia progresiva. Es increíble. Y ha sido probada con gatos reales, con infecciones reales en campo y gatos también negativos que conviven con positivos. Y esto nos indica entonces que tiene medicina basada en evidencia de grado 1. Bien, esto es lo mismo, perdón, te repetí. Entonces, según los estudios, los porcentajes de efectividad de la vacuna van del 92 al 100% para la viremia transitoria y progresiva y del 96 al 100% para la latente. Si ustedes ven ahora lo que se está publicando para la efectividad de la vacuna de COVID-19 para las personas, se está hablando de 94, 96%, 92%, o sea, esto es maravilloso. Es una vacuna realmente excelente. Acá tenemos un resumen de un estudio en que por más de 3 años, 60 gatos vacunados fueron alojados con 16 gatos con viremia persistente diseminantes y después de un año, el 90% de los gatos estaban libres de un virus, es decir, con test negativo. A los 3 años, el 95% de los gatos no desarrolló ninguna neoplasia, solo el 5% linfoma. En cambio, el 56% de los gatos no vacunados ya se habían muerto de las enfermedades relacionadas al virus de la leucemia felina. Es muy interesante este estudio. Ahora, si ustedes quieren leer estudios comparativos de las distintas marcas de vacuna que se han realizado por laboratorios independientes, tienen, por ejemplo, este paper que es de Torres y colaboradores, tienen este otro que es de Patel y colaboradores, y tienen este otro que es de Heinz y colaboradores. Entonces, hay estudios totalmente independientes a los laboratorios que han evaluado la eficacia de las vacunas y esta vacuna de la que estamos hablando queda entre las 2 mejores catalogadas y por eso, de hecho, es la única que se autoriza en Estados Unidos para su uso y recordemos que es obligatoria. Bien, si tienen dudas del plan de vacunación de los gatitos, recuerden que está publicado en la ABCD, en la AFP, en la ICFM, pero donde es más fácil bajarlo es en la página de WhatsApp porque está en todos los idiomas y aparece el plan de vacunación para los perros y para los gatos. Les agradezco mucho su atención, espero que esta presentación haya sido de su agrado. Voy a desplegar ahora, que no lo tenía desplegado, las imágenes, ¿cierto?, de todos los colegas que están conectados. Y la doctora Audrey, ¿cierto? Y los demás colegas me irán comentando las preguntas que los asistentes tengan. Y por favor, si me informan si dejo esta diapositiva o van a colocar otra de fondo y salgo la presentación. Avísenme, por favor. Doctora, muchísimas gracias. En serio, excelente conferencia. Tuve que volverme a recordar de cosas que ya de mi cerebro había olvidado. Así es que, en serio, demasiada información, súper valiosa. Le agradezco por todo y, en efecto, tenemos aquí ya varias preguntas, tenemos comentarios. Sí, así es que perfectamente puede dejar esa imagen que tiene. De hecho, hubo mensajes hasta por WhatsApp de que querían esos cuadros, que les interesaba la información que estaba ahí. De hecho, inclusive los papers tal vez, si en algún momento pudiéramos compartírselos, sería muy bueno, puesto que tal vez no les dio chance de poder captar cuáles eran los papers. Igualmente, siempre les digo que este webinar queda grabado, así es que los colegas que entraron tarde, los amigos que no se pudieron conectar y quisieron, o están en alguna consulta o la típica emergencia, igualmente pueden revisarla a partir del lunes aproximadamente. Así es que, doctora, de hecho, sí le comento, aparte de los agradecimientos de muy buena charla, que es lo primero que le tengo que decir,
De hecho, esto de agradecer, siempre me lo dijo el doctor Pablo Borrás, que siempre me decía, recuerden agradecer. Ya sabemos, ¿verdad? Y yo, claro, es argentino, claro que sí, doctor.